buenos días, amigos oyentes. Qué alegría saludarlos en esta mañana. Hoy viernes, fin de semana ya. Vámonos acercando al final de esta cuaresma. Empezamos este domingo la Semana Santa, donde vamos a dar honor a este Jesús que estamos conociendo, recordando esos 3 años de ministerio que él vivió. Hoy dejémonos impactar por la lectura, dejemos que el Señor vaya haciendo en nosotros esa obra que finalmente es Él quien la hace. Hoy el capítulo 9 de este Evangelio, donde vamos a encontrar un envío especial para todos y cada uno de nosotros. Pero antes, dispongámonos y que sea el Espíritu Santo quien abra nuestros corazones en este momento para enfrentarnos a esta lectura. Padre, gracias te doy, Señor, por este día, gracias por esta semana que culmina el día de hoy. Gracias por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hoy nos levantamos nuevamente, Señor, para tener otro día en tu presencia, para estar más unidos a ti. Hoy quiero darte gracias especialmente por cada persona que has puesto en nuestros caminos esta semana, por cada dirección que nos has dado, porque hemos sentido tu guía, Señor, tu dirección, porque nos hemos encontrado contigo. Hoy quiero darte gracias, Señor, por esas personas que te están empezando a descubrir, por esas personas que con estas palabras que nos disponemos a decir, van despertando sus corazones, Señor, y van encontrando la gracia de la salvación. Hoy quiero pedirte, Señor, que todas esas personas que te están descubriendo en el día a día, que se están encontrando contigo, que leyendo la revelación diaria, Señor, en la palabra, se van llenando del Espíritu Santo, puedan ir encontrando esa paz que sobrepasa todo entendimiento. A ti te doy gracias, Señor, porque de tu mano nuestra vida cobra sentido. Yo te pido en este momento, Espíritu Santo de Dios, que te avives en tantas personas que te están buscando, que ese mensaje pueda llegar a tantas y tantas personas que te buscan todo momento, pero sobre todo por esas personas que nosotros pedimos cada día que se acerquen a ti, que vemos sus vidas, cómo pueden ser impactadas por el solo aceptar a Cristo en sus corazones. ¿Cuántas personas no conocemos que sabemos que tienen un potencial tan grande, Señor, y que si solo se acercaran a ti, sus vidas fueran un destello de tu gloria, Señor? Hoy quiero pedirte, Señor, como el salmista, que abras nuestros ojos, Señor, a la creación, que abras nuestros ojos a todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, para que nuestro corazón proclame tu alabanza. Te pido pues, Espíritu Santo, que nos regales paz, consuelo y descanso, que renueves nuestras fuerzas en este fin de semana, que nos permitas estar en un tiempo de recogimiento espiritual, que podamos orar conforme tú nos vas enseñando, Señor, y podamos estar más unidos a ti, Espíritu Santo de Dios. Muéstranos el camino y hoy abre nuestros corazones, Señor, para que seas tú quien nos trae la revelación en esta palabra. Muéstranos, Espíritu Santo de Dios, que nos quiere transmitir hoy la palabra de Dios en este Evangelio. Evangelio según San Lucas, capítulo 9. Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Luego los mandó a anunciar el reino de Dios y a sanar a los enfermos, diciéndoles: no lleven nada para el camino, ni bastón, ni bolsa, ni alimentos, ni dinero, ni un cambio de ropa. Quédense en la casa donde lleguen hasta que se vayan del pueblo.
Si no les dan la bienvenida a un pueblo, sacúdanse el polvo de los zapatos a manera de advertencia para ellos. Entonces los seguidores de Jesús salieron y fueron por todos los pueblos anunciando la buena noticia y sanando a la gente en todas partes. Herodes, el gobernador, se enteró de todo lo que estaba pasando. Quedó confuso porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que era uno de los antiguos profetas que había resucitado. Pero Herodes dijo: yo le corté la cabeza a Juan. Entonces, ¿quién es este del que oigo decir todo esto? Y se trataba de Jesús. Cuando los apóstoles regresaron, le contaron a Jesús todo lo que había pasado. Entonces Jesús los llevó a un pueblo llamado Betsaida para estar a solas. Pero la gente se enteró y también fue. Jesús los recibió bien, les habló del reino de Dios y sanó a los que tenían enfermedades. Al atardecer, los 12 se acercaron a Jesús y dijeron: dile a la gente que se vaya a los pueblos y campos cercanos para conseguir comida y un lugar donde dormir, porque estamos en un lugar muy solitario. Pero Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Ellos dijeron: solo tenemos 5 panes y 2 peces. A menos que quieras que vayamos a comprar comida para toda esta gente. Y había allí como 5.000 hombres. Pero Jesús les dijo a sus seguidores: díganles que se sienten en grupos de más o menos 50. Ellos así los hicieron y todos se sentaron. Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, miró al cielo y dio las gracias a Dios por la comida. Partió los panes y los peces y se los dio a sus seguidores para que se los repartieran a la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos. Recogieron lo que les sobró en 12 canastas llenas. Un día, mientras Jesús estaba orando a solas, sus seguidores se acercaron a él y él les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: algunos creen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y otros que eres uno de los antiguos profetas que ha resucitado. Él les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Jesús les advirtió que no se lo dijeran a nadie. Entonces les dijo: el Hijo del Hombre tiene que pasar por mucho sufrimiento y ser rechazado por los ancianos líderes, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley. Tiene que morir, pero a los 3 días resucitará. Después Jesús les dijo a todos: si alguien quiere ser mi seguidor, tiene que renunciar a sí mismo, aceptar la cruz que se le da cada día y seguirme. Pues el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí, la salvará. De nada vale tener todo el mundo si uno mismo se destruye o se pierde. Si alguno se avergüenza de mí o de mi enseñanza, entonces yo me avergonzaré de él cuando venga en mi gloria, y en la gloria de mi Padre y de los santos ángeles. Pero les digo la verdad: algunos de los que están aquí no morirán sin antes haber visto el reino de Dios. Más o menos 8 días después de decir estas palabras, Jesús llevó a Pedro, a Juan y a Santiago a una montaña a orar. Mientras Jesús oraba, su cara cambió y su ropa se volvió color blanco, muy brillante. Entonces 2 hombres hablaban con él. Eran Moisés y Elías, porque se veía también llenos de esplendor. Los dos hablaban de la muerte de Jesús que iba a ocurrir en Jerusalén.
Pedro y los que estaban con él se habían quedado dormidos, pero cuando despertaron, vieron la gloria de Jesús y también los dos hombres que estaban al lado de él. Cuando Moisés y Elías se iban, Pedro, sin saber lo que decía, le dijo a Jesús: Maestro, qué bueno que estamos aquí. Permítenos hacer tres chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero mientras decía esto, una nube llegó y los envolvió. Los seguidores estaban muy asustados cuando entraron en la nube. Entonces salió de la nube una voz que decía: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Después de que se dejó oír la voz, Jesús quedó solo. Pedro, Juan y Santiago guardaron silencio. Por un tiempo no le dijeron a nadie lo que había visto. Al día siguiente bajaron de la montaña y mucha gente salió al encuentro de Jesús. Justo en ese momento, un hombre de la multitud gritó: Maestro, te ruego que veas a mi hijo único, porque un espíritu se apodera de él. De repente grita, luego lo tira al suelo y sale espuma por la boca. El espíritu lo sigue atormentando y lo deja rendido. Les rogué a tus seguidores que expulsaran el espíritu, pero no pudieron. Cuando Jesús escuchó esto, dijo: Partida de incrédulos y pervertidos, ¿cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Entonces Jesús le dijo: Trae a tu hijo aquí. Cuando el muchacho se acercaba, el demonio lo tiró al suelo y lo hizo convulsionar. Pero Jesús reprendió al espíritu maligno, sanó al muchacho y lo regresó a su papá. Toda la gente estaba asombrada por el gran poder de Dios. Mientras la gente estaba asombrada de lo que Jesús había hecho, Él les dijo a sus seguidores: Pongan mucha atención a lo que les voy a decir ahora. El Hijo del Hombre está a punto de ser entregado a manos de los hombres. Pero ellos no entendieron lo que les decía, porque el mensaje estaba oculto para que no pudieran entenderlo. Tenían miedo de preguntar lo que quería decir. Los seguidores de Jesús comenzaron a discutir sobre quién de ellos era el más importante. Jesús sabía lo que estaban pensando. Por eso tomó un niñito, lo puso a su lado y les dijo: El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí, y si me recibe a mí, también recibe a mi Padre que me envió. El más insignificante de ustedes es el más importante. Juan le dijo: Maestro, vimos a alguien expulsando demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no era uno de nosotros. Pero Jesús le dijo: No se lo impidan, porque el que no está contra ustedes está con ustedes. Cuando se acercaba el momento de que Jesús fuera al cielo, se dirigió resueltamente a Jerusalén. Envió a unos mensajeros antes de él a un pueblo samaritano para que prepararan todo para su llegada. Pero los samaritanos no lo recibieron porque iba hacia Jerusalén. Cuando sus seguidores Santiago y Juan vieron esto, dijeron: Señor, ¿quieres que ordenemos que baje fuego del cielo para destruirlos? Pero Jesús se dio la vuelta y los regañó. Luego se fueron a otro pueblo. Mientras ibas caminando, alguien le dijo a Jesús: Te seguiré donde quiera que vayas. Entonces Jesús le dijo: Las zorras tienen sus madrigueras y las aves tienen su nido, pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar donde descansar la cabeza. Jesús le dijo a otro: Sígueme. Pero el hombre dijo: Primero déjame ir a enterrar a mi padre. Jesús le dijo: Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ve y anuncia el reino de Dios. También otro hombre dijo: Yo te seguiré, Señor, pero primero deja que vaya a despedirme de mi familia. Pero Jesús le dijo:
aquel que empieza a arar un campo y mira hacia atrás, no sirve para el reino de Dios. Bueno, amigos oyentes, como les decía, este capítulo nos va a dar un mandato muy importante y lo encontramos al principio. La primera historia, pues lo primero que nos encontramos en este capítulo es ese envío de los apóstoles, ese envío a llevar el evangelio, el envío a trabajar. Como hemos hablado desde el principio, es muy importante para nosotros dejarnos llenar del Señor, aprender de Él, ir dejándonos transformar por el Espíritu Santo y que ese Espíritu Santo nos vaya llevando a esa misión evangelizadora, a demostrar lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Pero viene con una buena noticia, con una promesa. Guardemos esta promesa en nuestro corazón, que dice: Jesús reunió a los 12 y les dio poder y autoridad sobre los demonios y para sanar enfermos. Nosotros, unidos a Cristo en el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, empezamos a tener ese poder y esa autoridad sobre el mundo espiritual. Empezamos a luchar esas batallas de nuestra vida de la mano del Señor, de la mano de Dios y sobre todo con esa certeza de que empezamos a pertenecer al reino de los cielos. Este es un capítulo demasiado rico en enseñanzas. Como lo pudimos ver, pues es un capítulo algo extenso, pero nos va tratando de sumergir en esa palabra de Dios, en ese conocimiento. Y acá hay algo muy bonito cuando vamos continuando en la lectura. Jesús se va manifestando ante Herodes como un gran profeta, como un gran rey, como si fuera de los tiempos antiguos, que hacían grandes prodigios, pero como uno más grande. Herodes queda, digámoslo, como estupefacto ante las cosas que se empiezan a oír de Dios y de sus apóstoles, de Jesús y de sus apóstoles. Continuamos con la multiplicación de los panes y los peces y acá nos enseña dos cosas muy bonitas para nuestra vida, iniciando nuestro camino de fe, y es siempre la oración para bendecir los alimentos, siempre para multiplicar, para estar agradecidos con el Padre por lo que tenemos y siempre muy conscientes de que debemos hacer esa acción de gracias, de que esos alimentos están en nuestra mesa por el Señor. Y finalmente que lo que nosotros tengamos lo podemos compartir con los más necesitados, con los hambrientos, con los que están pasando necesidades. Tenemos ese envío de ser esa mano de Dios que ayuda al necesitado. Acá nos vamos a encontrar con una nueva revelación de la persona de Jesús. Encontramos que Jesús es el Mesías. El Mesías era la persona que estaban esperando los judíos todo el tiempo, que los profetas estaban anunciando porque fueran liberados. Obviamente es un Mesías muy diferente al que ellos esperaban, pero, pero finalmente es el Mesías de Dios que nos trae el reino de los cielos, el reino del amor. Y acá nos lo revela en Pedro, cuando le dice: ¿Ustedes quiénes dicen que soy yo? Y Pedro le responde: el Mesías de Dios. Guardemos eso en nuestro corazón. El Señor es el Mesías. Continuamos, amigos oyentes, cuando Jesús empieza a predicar de su muerte, cuando empieza a predicar de la cruz y nos invita a seguirlo, a renunciar a tantas cosas. Es una lectura que nos toca muy fuerte, pero finalmente nos manda a sentirnos en esa alegría del reino de los cielos y que nuestra cruz va a ser llevadera. Como Él llevó la de Él, nosotros llevamos la de nosotros y lo llevamos a Él. Finalmente, siempre con la esperanza de tener ese reino de los cielos. Y es muy bonito porque al final de esta historia, cuando Jesús nos manda a llevar nuestra cruz,
nos dice que algunos de nosotros conoceremos la verdad del reino de los cielos antes de morir. Y esa es como una de las promesas más lindas. Con el Espíritu Santo empezamos a vivir en el reino de los cielos porque Jesús lo trajo. Yo creo que lo hemos mencionado muchos de los compañeros y yo, muchos de los que han sido entrevistados acá, eh, de testimonios, y es alabar al Señor. Finalmente en el Apocalipsis nos vamos a dar cuenta que nuestra vida en el cielo va a ser una alabanza constante al Señor. Y acá hay algo muy bonito. Cuando realmente tenemos un corazón dispuesto, un corazón lleno del Espíritu Santo, pasamos de tener una alabanza de cánticos a un corazón que alaba al Señor todo el tiempo. Es una experiencia bien linda que el creyente va creciendo cada día. Cuando llegamos a la transfiguración, es un obrar muy bonito. Sigue el mandato de Dios a trabajar. Sigue el mandato de Jesús a trabajar. Jesús se revela a los apóstoles como ese Señor y Salvador. Se revela como ese Dios. Se revela como un hombre convertido en Dios. Eh, Vuelve y nos habla de la oración. Acá en este capítulo 9, Jesús toca la importancia de la oración dos veces. Dos veces. Como les decía desde el principio, el Evangelio de San Lucas es el Evangelio donde Jesús nos enseña la importancia de la oración. Jesús siempre está orando antes de tomar decisiones importantes y oraciones largas. Lo recalco, no es oraciones de un momentico, sino que oraciones donde realmente nos encontremos con el Padre, le podamos entregar, que el Espíritu le entregue la situación que estamos viviendo y podamos venir a la palabra, escudriñar y sacar esa palabra de Dios. Lo que Dios nos habla, la primera palabra de Dios para nosotros, siempre va a ser la Escritura. Entonces acerquémonos a la Escritura a ver Dios cómo nos va a hablar. Es muy bonito aprender a escudriñar, a meditar la palabra, a recibir esa palabra de Dios desde ahí, a conocer esa voluntad de Dios que tenemos ahí. Entonces, cuando Jesús se revela, Dios, que Él es Dios a los hombres, a sus apóstoles, les dice que no lo guarden. Y finalmente, esa voz del Padre que se escucha en esa nube cuando los envuelve, los apóstoles llenan de temor. Este es mi Hijo. Reconfirmamos lo que habíamos dicho en el capítulo anterior, cuando los demonios reconocían a Jesús como Jesús, hijo de Dios, ten piedad de mí. Acá esa voz que viene del cielo, que sale de esa nube y que los envuelve a ellos, reconfirma a Jesús como el Hijo de Dios, como el primer Hijo de Dios en la tierra, para que nosotros por su muerte, por su sacrificio, seamos hijos de Dios también. Es un capítulo, pues personalmente me ha tocado mucho porque me ha traído mucha revelación y, y me confirma muchas cosas. No sé a ustedes, amigos oyentes, a cada uno de ustedes qué nos va tocando, qué les va mostrando, cuál de todas estas historias nos va llenando. Pero es como ese conglomerado de situaciones que va viviendo nuestro Señor, que va enseñando, que se va revelando y que finalmente nos va mandando. Nos manda a ser mensajeros de su reino y nos pide que tengamos esa fe. Nos pide que tengamos esa fe para creer las cosas que tenemos que hacer, para hacer las cosas que tenemos que hacer. Recordemos que Dios está dentro de nosotros en el Espíritu Santo y que no podemos ser como los apóstoles que luchamos contra situaciones muy difíciles como acá lo tuvieron ellos con ese demonio que no fueron capaces de sacar y que Jesús los regaña, que partida de incrédulos y pervertidos. ¿Cuánto tiempo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Pidámosle al Señor nuevamente que esa medida de fe que ha puesto en nosotros el Padre se desarrolle, que el Espíritu Santo nos muestre eso, para que ese gran poder de Dios que está dentro de nosotros se vaya desarrollando. Em, este Evangelio de San Lucas nos manda nuevamente a la humildad, a mirar al hermano con misericordia.
En el caso nos lo dice de lo de los niños, nos dice que es como un niño y miremos a ese niño chiquito de la familia que queremos tanto, que hace cositas y todos decimos, ay, tan lindo, ¿sí? Que vemos como se esfuerza y yo creo que eso es algo como que lo debemos tomar como así con el hermano, cuando el hermano nos ofende, cuando el hermano nos insulta, nos transgrede, debemos mirarlo como con ese cariño y esa misericordia. Finalmente el Señor siempre nos está llamando a ser humildes, a estar por debajo de los demás, a ponernos por debajo, por debajo, por debajo, por debajo, para que podamos ser así. El Señor nos lo dice, el más insignificante de ustedes es el más importante. Mantengamos esa humildad, no dejemos que el orgullo nos conmueva. Y ahí, a esta parte me tocó mucho, lo quiero contar, pues desde el principio yo he sentido que el Señor me ha llamado como a la unidad, como a no dividirnos por iglesias, por religiones, eh, digamos por doctrinas, sino que realmente nos dejemos impactar por el mensaje del Evangelio. Finalmente todos los cristianos, no importa nuestra denominación, estamos caminando en el reino de los cielos. Entonces, había algo muy bonito que he aprendido, algo que me gusta mucho y es que la vida con Dios o el camino de Dios no se trata de tener experiencias religiosas, sino que más bien lo podemos vivir como experiencias verdaderas vividas con Jesús. A medida que nuestra relación personal con el Señor va arrancando, va creciendo, va subiendo, nuestra vida de fe se ve impactada de una forma muy fuerte con el Señor. Entonces no nos debemos de estar fijando en dónde está, en quién es el otro, por qué hace esto, sino que el Señor a cada uno le pone su lugar especial. Si Dios permite en este momento que haya tantas denominaciones, obviamente pues hay unas que están pues sobrevaloradas porque están usando el poder de Dios para estafar, pero yo creo que hay lugares donde se predica muy bien el Evangelio, donde la presencia de Dios está y debemos trabajar en unidad. Nuestro enemigo no es el cristiano, nuestro enemigo es el que está batallando con el demonio, el que está batallando del otro lado. Y finalmente, para cerrar pues este capítulo, el Señor nos trae este mandato de que si lo vamos a seguir, si vamos a caminar de su mano, si vamos a ser sus discípulos, a aprender de Él y a ser llevadores del Evangelio, a ser portadores de la palabra de Dios para los demás, debemos dejar atrás muchas cosas y no volver por ellas. Nos lo dice cuando dejen que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y anuncia el reino de Dios. O también que el que empieza a labrar un campo y mira hacia atrás no sirve para el reino de Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios y nosotros tomamos la decisión de seguirlo, de llevarlo, de compartirlo, no hay que volver atrás por nada. El Señor todo lo va a hacer nuevo, el Señor nos va a poner nuevos caminos, el Señor nos va a poner nuevas cosas, nos va a poner nuevas herramientas. Entonces, lo de nuestra vieja naturaleza, lo de nuestro pasado se ha quedado atrás y es importante no volver por eso. El Espíritu Santo nos va a ir llevando en esa gracia de Dios, nos va a ir educando. Recuerden que el Espíritu Santo es el maestro, es el profesor que tenemos, es Dios dentro de nosotros y nos va a llevar en esa gracia diaria de conocer a Jesús, de caminar en su voluntad, de impactar a los hermanos, de llevar el Evangelio. Me ha parecido hasta ahora muy bonito estos 9 capítulos porque hemos ido conociendo a Jesús de una forma, digámoslo, muy natural, muy sencilla, a un Jesús muy llevadero con nosotros, que nos ama mucho, que nos va educando, pero también un Jesús que nos capacita y nos manda a servir. Y sobre todo, nos pone unas exigencias muy altas. En ese amor de servirlo y de seguirlo, nos pone exigencias muy altas de ser correctos, de aprender lo que Él nos está enseñando, de ser correctos, de no dejarnos influenciar, de mantenernos firmes en la palabra de Dios y de caminar con Él hacia adelante, no hacia atrás, sino hacia adelante, hacia el reino de los cielos.
y sobre todo de mantener esa fuerza del espíritu para batallar contra potestades y principados, que es nuestra lucha. Entonces, amigos oyentes, yo creo que hoy nos hemos enfrentado a un evangelio precioso, a un capítulo muy rico, pues como lo son todos los evangelios, toda la palabra de Dios es muy enriquecedora para nosotros, pero hoy hemos escudriñado varias cosas que se revelan a nuestro corazón. Dejemos pues que la palabra de Dios entre en nosotros, haga su trabajo. Hay una promesa muy linda en la Biblia y es que la palabra de Dios nunca vuelve vacía, entonces todo lo que aprendemos, todo lo que leemos, todo lo que escuchamos, hace en nosotros. Dejémonos renovar por el Señor y el Espíritu Santo. Amigos oyentes, que tengan un feliz fin de semana, el Señor los bendiga, nos encontramos mañana con el capítulo 10, una feliz tarde.